Mis hermanos, que el Señor les bendiga. No se me ocurre mejor manera de explicar y de extender lo que hemos estado hablando en esta serie acerca de nuestro jardín, que los trajes que veo que hoy lucen algunas de las damas que vinieron a este servicio. Y si usted los observa, va a ver trajes muy coloridos y con muchas flores, ¿verdad? Y sin duda el Señor, en su infinita gracia y en su manera tan creativa de hacer las cosas, creo que hoy me va a ayudar a que usted entienda un poquito mejor, a que usted capte un poquito mejor también lo que el Señor ha estado dándonos como equipo de liderazgo. Y por supuesto lo que el Espíritu Santo ha estado poniendo en el corazón de esta iglesia para que usted también se alimente de esa palabra. Y hemos estado hablando acerca de nuestro jardín. Y esta semana miraba que existe ya una aplicación en el teléfono en donde, si usted no conoce nada de plantas como yo, que a mí se me muere hasta un cactus, se lo prometo, que esos que hay que echarles una gotita de agua cada 30 días, le aseguro que a mí se me muere, porque no sé absolutamente nada de cuidado de plantas, o sé muy poco y no lo suficiente para mantener vivo un jardín. Pero existe esta app que usted simplemente pone su cámara sobre la planta y resulta que al tomarle la fotita, ahí le aparece en la pantalla cuál es la planta y el género, le aparece en qué regiones o cuál es el clima en donde tiene que estar plantada, ahí le va a aparecer también cuál es el cuidado, y es más, va un paso más allá. También le dice si la planta está enferma o no, y le dice todavía si es que tiene que dejar de echarle agua porque se está muriendo, o si le tiene que poner, o si es necesario que usted abone tal vez, o que usted le corte algunas ramitas. Mire, es sumamente increíble. Y a mí me pegó esto en el pensamiento y dije, ¿y qué tal si lo aplicamos nosotros a la vida cristiana? Y nuestra conexión con el Espíritu Santo fuera tal grado, fuera tan cercana, que con tan solo ver nosotros a esas personas, a ese jardín, porque usted ha escuchado que el jardín es toda área en donde usted influye, es toda área en donde usted tiene la oportunidad de llevar el amor de Cristo, en donde usted puede ser la persona y usted puede ser el encargado o el designado de Dios para que pueda hacer florecer diversos jardines. Imagínense que tuviéramos ese acercamiento y esa capacidad, esa fluidez en el Espíritu Santo de Dios, de poder saber con tan solo una mirada qué es lo que necesita nuestro corazón, qué necesita nuestra familia, qué necesita nuestra nación completa. Así que eso se me venía, y de eso le quiero hablar esta mañana. Hay mensajes que son de exhortación, hay mensajes que son incluso de reprensión, pero creo que este es un mensaje primero para nosotros examinarnos y saber en dónde estamos y cuál es el propósito que nuestro Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Así que esta mañana vamos a hablar acerca del reto de cuidar mi jardín. Ya hemos hablado de muchas cosas y sabe que uno de los comentarios que surgió cuando estudiábamos esta serie es: ¿cómo le hacemos para que no suene tan repetitivo, para que no hable todo el tiempo de
de plantitas y estar hablando todo el tiempo de en dónde lo planta el Señor y de dar fruto, ¿verdad? Y mis hermanos que han tenido la oportunidad de predicar en domingos anteriores han hecho un excelente trabajo planteándole a usted, primero, ¿cuál es ese jardín? ¿En dónde usted fue plantado? ¿Cuál es su propósito en el jardín? Pero espero en el Señor que esta mañana el Señor le muestre a usted cuál es la esencia, cuál es la clave, cuál es esa conexión que tiene que haber entre usted y el Padre, para que usted pueda cuidar ahora de las cosas que el Señor pone en sus manos. Y quiero explicar un poco también que cuando hablamos del jardín, y hablamos por supuesto de cuáles son esos jardines, yo quiero que entendamos que estamos hablando del ministerio que cada uno tenemos, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero cuando usted piense en jardín, asócielo con ministerio, porque ministerio, que la palabra ministro viene de ahí, no solo se refiere a alguien que viene aquí y le habla a usted un domingo por la mañana, un miércoles por la noche, o una persona que usted escucha en la radio, una persona que está metida, digamos, al 100% en servir en una iglesia. Les llamamos ministros, sí, pero quiero que esta mañana usted comprenda que usted es un ministro del Espíritu Santo de Dios cuando usted permite que el amor de Cristo, que Jesús habite en su corazón y sea Él el que mueva cada acción de su vida. Así que, ¿cuál es el reto? Me parece precioso lo que hicimos hace unos instantes, y Romeo hizo un excelente trabajo dando este honor que merece nuestra patria. Porque quiero empezar a hablarle de esto, y es que es un plan magistral de Dios el que nos hubiese plantado en el lugar en el que fuimos puestos. Yo quiero que usted lo vea y lo analice, lo especial, lo importante, lo único que somos de haber nacido con los padres que nos criaron, buenos o malos, porque ellos fueron los que de alguna forma formaron lo que hoy somos usted y yo. Lo bendito y lo grandioso que es de haber no solo nacido en la familia, pero si usted ya es padre de familia, o si usted es hijo incluso, el que usted haya nacido en la familia en la que usted nació no es una casualidad. Y si bien es cierto que no hay familia perfecta, y que hay muchos retos, y que hay muchas circunstancias que a veces nos golpean, y que a veces usted se queja que sí, que mi mamá, que mi papá, que mi tío, que mi hermana, que mi hijo, es el lugar en donde el Señor le plació plantarlo. Pero vea esto, incluso el grupo étnico en donde nacemos, en Latinoamérica. Ayer mi esposa me decía que hay una frase ahí que dice: sáqueme de Latinoamérica. Mi hermano, no, al Señor le plació que naciéramos en esta bendita tierra, que naciéramos en este lugar que le llamamos, ¿cómo? A ver si se recuerda. Le voy a poner esa pregunta de colegio. ¿Cómo le llaman a Guatemala? ¿El país de qué? De la eterna primavera. Imagínense qué especial para el tema que estamos viendo y esta serie tan preciosa. El país de la eterna primavera, con sus colores, con sus trajes, con lo que ustedes pueden ver esta mañana. Obsérvenlo cuando salgan. El país de la eterna primavera es en donde el Señor, en su corazón, desde el principio de los tiempos, desde antes que todo fuese formado, el Señor pensó y dijo: en ese lugar van a ser Mariana, van a ser exactamente
con la familia, los padres González. Va a nacer en Guatemala, en el país de la eterna primavera. Va a nacer en esa localidad que es única, en donde el clima es perfecto, en donde casi todo el año es templado. Allí la voy a plantar. Hasta el lugar geográfico, la generación en la que usted nació. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado por qué usted no nació hace 50 años, hace 100 años atrás? ¿Por qué usted no tuvo el privilegio de haber caminado tal vez en los tiempos de Jesús? ¿Por qué fue en esta época? ¿Por qué es con esta generación? ¿Por qué es con las personas que usted fue al colegio, va al trabajo, con las personas que usted se junta y se relaciona a tener un momento familiar? Todo es parte de un plan. Y quiero que vaya conmigo y abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, y vamos a leer en el capítulo 12 y verso 18. Y dice lo siguiente: 1 Corintios 12, 18. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Ese era el plan de Dios. Y cada vez que lo mira a usted y me mira a mí, el Señor se complace de vernos, de cuál es nuestra, qué tan orgullosos estamos. No lo tengamos por poco. Y hoy estamos dando honor a nuestra patria, y eso llena mi corazón de mucha alegría. Y sin duda alguna, no lo dude usted, de que al Señor también, porque Él se agrada de que usted también sienta orgullo de que este es el momento, este es el lugar, esta es la época, este es el grupo en donde el Señor quiso que usted estuviese y naciese. Amén. Jardines. ¿Y cuáles son los retos? Mire, hay tantas cosas que el Señor pone en nuestras manos que a veces pasan desapercibidas para nosotros. Es por eso que le ponía el ejemplo de esta aplicación, porque para poder empezar a entender este concepto de cuáles son estos jardines, es necesaria una cosa, y es que entendamos que el primer jardín y el primer reto que el Señor pone es el de nuestras vidas. Y le acabo de decir que no hay familia perfecta. Tal vez usted nació en una familia en donde el alcoholismo ha sido parte de generación tras generación. Es que el abuelo de mi abuelo y mi abuelo y mi padre, todos han sido borrachos. Tal vez a usted le tocaba ir a la calle a recoger a su padre borracho y llevarlo de regreso a la casa y curarlo de la borrachera. Tal vez usted nació en un hogar en donde es común que hayan peleas, en donde es común, tal vez en donde ha habido pobreza arraigada y no han podido salir. Tal vez usted viene de una familia en donde nadie ha podido tal vez graduarse y tomar un lugar de importancia en algún lugar. Y lo que el Señor pide es que empecemos a trabajar en ese primer jardín, que es el jardín de nuestro corazón. Es ese jardín en donde el Señor quiere hacer primero algo especial en su vida, a tal punto que usted entienda exactamente no solo cuáles son mis necesidades y qué es lo que yo quiero que el Señor me dé, que tal vez son muchas cosas las que usted le está pidiendo al Señor y que quiere que el Señor trabaje en usted. Por eso es que muchas personas jamás entregan sus vidas a Cristo, porque no dejan, no sueltan esa parte tan importante de permitirle, como decía Romeo, al dueño de la viña a que pase adelante, a abrirle la puerta de su corazón para que sea Él el que empiece a transformar y el que empiece a hacer florecer algo especial en su vida.
Así que ese primer reto, vamos a decirle tal vez obstáculo que pueda tener el ser humano, es hacer florecer el jardín, esa relación que usted y yo tenemos con nuestro Dios. Pero una vez el Señor nos ha dado la capacidad y usted empieza a empaparse de las cosas de Dios, y usted empieza a dejar que el Espíritu Santo obre en su vida, que lo empiece a llenar de ese amor especial, que empiece a trabajar de tal forma que usted sirve sin ver atrás, sin ver a los lados, sin ver quién lo está haciendo y quién no lo está haciendo. Cuando usted ya entendió que el plan del Señor es que usted primero sea bendecido, y de ahí va a nacer y va a florecer y va a fluir un río que va a alimentar a otros jardines, en ese momento el Señor empieza a abrir otras puertas y le empieza a dar a usted y a mí, nos empieza a dar la oportunidad de poder trabajar en otros jardines. Y es que el Señor nos ha enviado a discipular a este mundo, mis hermanos, un jardín a la vez. Ese es otro reto. Para quienes tenemos la oportunidad ya de haber formado una familia, sabemos lo complejo que puede ser. Es hermoso, porque lo es. Es hermoso poder tener hijos y poder verlos florecer, poder darles lo necesario para que ellos puedan también crecer y llegar a formarse como individuos, como hombres y mujeres de bien. Pero es importante para nosotros trabajar en ese jardín también familiar. Antes de iniciar este servicio, me recordaba a mí, Romeo, que justamente en donde tenemos que tener los ojos bien puestos y en donde debemos de asegurarnos de que estamos trabajando como padres de familia es en nuestro hogar. Asegurarnos de que nuestros hijos están recibiendo lo necesario para poder ellos también entender cuál es el propósito de Cristo para sus vidas, para sus corazones. Espero que conforme el Señor nos dé la capacidad y la oportunidad de poder bendecir a nuestros hijos, y podemos darles muchas cosas materiales, mis hermanos, pero no es eso lo que el Señor quiere cuando hablamos de hacer florecer y poder cultivar un jardín. No solo se refiere a lo que materialmente podemos hacer por ellos, no solo se refiere a guardar una imagen de que todo está bien, no solo se refiere a tener una familia que aparenta ser perfecta. Hay algo más allá que el Señor nos envía a hacer, y eso es poder enseñarle a nuestros hijos que es en la roca eterna, en Cristo Jesús, en donde está su salvación, en donde podemos nosotros como familia juntos poder caminar y poder ser luz para otras familias. Otro de los jardines en donde el Señor empieza a abrir puertas, y es aquí en donde muchos de mis hermanos en esta congregación estamos empezando a abrir nuestros ojos y abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento, es en este jardín espiritual. Y mis hermanos, aquí quiero poner algo muy claro, y se lo decía al principio: nosotros somos llamados a hacer un ministerio, nosotros mismos somos ministros del Señor Jesús. Y para quienes tienen la oportunidad, por ejemplo, acá hay coordinadores de iglesias en el hogar, hay personas que ya tienen a su cargo personas, son vidas, son personas que dependen, que tienen necesidades, que tienen tal vez alguna situación que quieren trabajar en su vida. Imagínense usted el privilegio que tiene de poder ministrar a estas personas a través de su testimonio, a través del amor, a través de la oración, a través de su caminar en las cosas de Dios con firmeza. Y esa es otra de las puertas, es otro de los jardines que el Señor nos permite poder trabajar. Gloria a Dios
Y para quienes tenemos esa oportunidad, que el Señor haya tenido misericordia de nosotros, de darnos, de tener la confianza, imagínense, de poder darnos bajo nuestro cuidado, por supuesto, bajo la supervisión de su Espíritu Santo, darnos la capacidad de poder trabajar en las vidas y corazones de otros. Si no estás sirviendo, esta es tu oportunidad también de poder trabajar, de poder abrirle tu corazón al Señor Jesús para que abra esa puerta y tú también empieces a dar esos pasos de fe y poder dar testimonio y poder llevar la palabra de Cristo. Y llevar la palabra de Cristo no solo es pararte y predicar, no solo se trata de eso. Se trata de que tú le permitas a Dios que Él pueda hacerte llevar de alguna forma el amor, el conocimiento e incluso el poder de Dios, porque de eso te reviste el Espíritu Santo cuando tú se lo permites. Nuestra comunidad, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Es nuestra iglesia, la escuela, trabajo, vecinos. ¿Qué tanto estás impactando? No solo se trata de ser lo mejor que puedas hacer cuando vienes aquí los domingos o cuando hay alguna actividad de la iglesia o los viernes en la noche. ¿Qué tanto estamos impactando nosotros como iglesia, como individuos a nuestra comunidad? Y por supuesto nuestro país y las personas que lo gobiernan. Todo esto, mis hermanos, son las puertas que el Señor va abriendo y los jardines que va permitiendo que nosotros tengamos la oportunidad de poder ser sus manos y poder llevar el cuidado que tiene el Señor. ¿Se recuerdan lo que predicaba Mario hace algunos domingos atrás? A Adán y a Eva les fue entregado un jardín hermoso. La Biblia lo describe de tal forma que todo dice, lo que vio Dios era bueno. Y utiliza una palabra cuando crea al hombre, dice que era bueno en sobremanera. Transpórtese usted a ese lugar, lo que el Señor había con su gloria creado y en donde puso al ser humano. Esa es la misma oportunidad que tenemos cuando venimos a los pies de Cristo. Es en ese mismo Edén, en ese mismo jardín. Y en la medida que nosotros seamos diligentes y permitamos que el Señor obre en nosotros y que nosotros verdaderamente lo creamos, de que somos personas que llevamos el sello de Cristo en nosotros y que somos ahora nosotros los encargados de cuidar y ver atrás a nuestro Dios y decir: sí, Señor, yo estoy dispuesto a cuidar de mi familia, a cuidar de esta comunidad de fe que tú has puesto, Señor, en mis manos. Estoy dispuesto a cuidar de las personas de mi trabajo, Señor. Sí, estoy dispuesto a ir y de cuidar también, Señor, a mi nación y ser la mejor persona que yo pueda ser. Y Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero, Señor, llevar, Señor, tu amor a otros. Yo quiero ser como tú para yo poder, Señor, podar y poder cuidar, Señor, de tu viña. Ese es el verdadero reto. Todo jardín es importante, mi hermano. Dios nos ha dado este ministerio. Ese es el jardín. Son personas. Y nosotros nos ha llamado, dice, a servir, a ministrar y a orar por cada uno de esos jardines en donde el Señor nos permite entrar. Y yo quiero que lo vea así, que no es algo que usted puede exigirle a Dios. Y el Señor, en su sabiduría, y el Señor en su infinita gracia, y el Señor en la capacidad y la medida de fe en la que usted empieza a obrar y actuar, es ahí en donde el Señor va a empezar a abrir esas puertas, esos lugares de influencia en donde usted va a poder entrar. Y le pido al Señor que nos dé la humildad necesaria en nuestro corazón para poder verdaderamente servir como tenemos que servir cuando esas oportunidades se dan.
Es un reto que el mismo Dios ha puesto en nuestras manos. Hágase la pregunta esta mañana: ¿está dispuesto usted a asumir ese reto, a cuidar de estos jardines, a crear una relación con Cristo de tal forma que cuando usted ya tiene la app instalada automáticamente en su corazón? Sé que nuestro Dios, en su creatividad y en su forma de ser, si Jesús caminara en nuestros días, utilizaría parábolas que son muy apegadas a lo que vivimos hoy por hoy. Pero Jesús en su tiempo hablaba mucho acerca de la siembra. Su corazón tenía un apego especial por hablar acerca de la semilla que se siembra a un lado del camino y la que cayó entre espinos, y hablaba mucho acerca de dar fruto. ¿Por qué? ¿Se lo ha preguntado? Porque el Señor sabe que es en tierra fértil en donde Él está dispuesto a poner la semilla. ¿Qué tan lista está la tierra, el abono en su corazón, para que el Señor empiece a plantar esas nuevas semillas de fe? Yo estoy convencido, mi hermano, convencido de que esta iglesia y esta congregación, espiritualmente hablando, hay ángeles caminando alrededor de nosotros, empezando a sembrar semillas diferentes, semillas que van a dar frutos diferentes, semillas que van a florecer en el área de la profecía, de la sanidad, semilla y jardines que el Señor va a abrir en esta congregación, en donde Él está dispuesto a hacer cosas grandes de acuerdo a la medida en la que nosotros estemos dispuestos a cuidar de manera diligente de esos jardines que el Señor va a plantar. ¿Usted lo cree? El Señor está haciendo cosas grandes, y sé muy bien que nos ha hecho a nosotros capaces de poder enfrentar ese reto. ¿Cómo enfrentamos el reto? Es la pregunta. Y mire, yo creo que la mejor forma que vamos a tener cada uno de nosotros como guerreros de Cristo, pero como los cuidadores también, si usted le quiere llamar así, de estos jardines, es aprender a practicar el discernimiento que el Señor ponga en nuestro corazón. Y se lo decía ya hace un momento, que el Señor está, dentro de la medida en la que usted crece su fe y en la que usted empieza a practicar su fe, el Señor le va a dar discernimiento, y Él le va a dar la capacidad de poder evaluar qué es lo que necesita su hermano, su hermana, qué es lo que necesita una determinada familia que está atravesando una necesidad, qué es lo que necesita un joven que está en algún conflicto. El Señor le va a dar a usted la capacidad de poder verlo, de poder discernir con tan solo usted ver. ¿Por qué? Porque así obra el Espíritu Santo de Dios, y es uno de esos dones, el poder discernir, el poder ver cuál es esa necesidad del prójimo, a través de palabras de ciencia y de sabiduría, orando, manteniendo el amor, conocimiento y poder de Dios. Estas son las formas en las que podemos nosotros asumir el reto. Esta semana pasó algo muy interesante. Tuvimos una conversación con alguien, y no lo recuerdo en este momento con quién fue, pero hablábamos de esos hermanos que inspiran nuestra fe. Y nos decía esta persona que conocía a alguien que oraba 6 horas al día, 6 horas. Y verdaderamente me pongo a pensar en dónde estará nuestra conexión con nuestro Señor.
¿Hasta dónde estamos trabajando esa parte de nuestra fe? ¿Hacia dónde estamos llevando nuestra vida espiritual? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? El Señor quiere que nos metamos con Él, que tengamos una relación con el dueño del jardín. Así es nuestro Padre Celestial y Él está dispuesto a enseñarte cómo. Lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos a querer estar con Él, a querer aprender de Él. En nuestra casa tenemos, por supuesto, en la parte de atrás un jardín que cuida a mi esposa, gracias a Dios. Y sabe que yo salgo todos los días y disfruto de ver las plantas y de ver todo. Y le hablaba acerca de discernimiento. Salgo una mañana y mi esposa me dice: ¿ya viste el arbolito? Un arbolito que tenemos que nos gusta mucho. ¿Ya lo viste que en la copa está amarillo? Y miren, ni me había percatado de que se estaba poniendo amarillo en la parte de arriba. Y ella me dice: eso pasa porque ya el lugar en donde él está es muy pequeño y ya la tierra ya absorbió todos los nutrientes y ya no puede dar más. ¿Y qué está pasando? Empieza a morir. Y mire qué interesante, porque así puede llegar a ser nuestra vida espiritual también. En la medida en la que usted le permita al Señor que Él le plante en nuevos lugares y en lugares en donde usted puede alimentarse de la palabra. No se asuste cuando a usted lo llamen a servir, cuando el Señor le dé la oportunidad de poder salir y ser luz y sal para otros, de poder ser usted el que lleva la palabra. Tal vez su vida no es perfecta, tal vez su matrimonio no es perfecto, tal vez sus hijos no son los mejores portados, tal vez la tierra en la que usted está le hace falta abono. Tal vez le hace falta que usted le permita al Señor que lo lleve a un nuevo lugar en donde le puede plantar y en donde le puede permitir, mire, crecer y ser el árbol más precioso del jardín. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Él quiere llevarnos a un lugar en donde fluye la leche y la miel, en donde el Señor puede llevarnos a hacer grandes cosas para el engrandecimiento de su nombre, no el nuestro. Y eso es el reto. Quiero que vaya conmigo a Mateo 6:33 y con esto vamos a ir terminando esta mañana. Y quiero pedirle a los muchachos de la alabanza, por favor, si pueden pasar. Mire, preste mucha atención. Cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, el Señor Jesús dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. El cuidar nuestros jardines es un mandato espiritual. Y ese mandato espiritual es traer la voluntad del reino de Dios a la tierra. Es una responsabilidad enorme. Porque traer el reino de Dios y su justicia es el abono, es la tierra que este mundo necesita. Vivimos en un mundo caído. Adán y Eva perdieron el Edén. ¿Cómo? Porque permitieron que el pecado entrara, porque no fueron diligentes de cuidar lo que el Señor les dio. Dice que la presencia de Dios mismo se paseaba en aquel lugar, y Adán podía hablar con Dios como habla un amigo. El Señor Jesús
trajo el reino de Dios a esta tierra. Y le trajo la oportunidad más grande a la humanidad de poder volver a hacer florecer este jardín en donde el diseño y el plan de Dios original era que nosotros gozásemos de una vida inimaginable, algo que jamás este mundo ha visto. Mateo 6:33 dice lo siguiente: pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere el Señor añadir? Nuevos jardines a tu vida. Tal vez estás todavía trabajando en ti mismo, y está bien, porque es eso lo que el Señor quiere. ¿Quieres crecer espiritualmente? ¿Quieres volverte un verdadero guerrero fuerte, con un discernimiento y una capacidad de poder dejarte llevar en oración y poderte dejar llevar por la llenura y la soltura del Espíritu Santo de Dios? Trabaja en el jardín de tu vida primero, pero sigue buscando las cosas de Dios. Busca el reino de Dios. Jesús lo trajo a esta tierra, y esa es la oportunidad y el reto que tenemos para poder cuidar bien nuestro jardín. Tenemos que ser esa tierra, ese abono, y debemos de ser capaces de poder traer a otros. Y por mucho que duela a veces tener que reprender a un matrimonio que está atravesando situaciones difíciles, o tal vez reprender a algún joven que necesita una instrucción, o tal vez no solo es eso, sino de llevar el amor de Cristo a alguien que está tan necesitado, que lo único que necesita es tal vez el abrazo de un padre que nunca estuvo presente. Esas son las oportunidades y los jardines en donde el Señor va a empezar a actuar en tu vida. Quiero que comprendas esto y te lo lleves y como dice su palabra, lo escribas en la tabla de tu corazón esta mañana. Dios nos ha hecho más que vencedores, y el Señor nos fortalecerá y guiará en su Santo Espíritu. Tú no estás solo. Tú no eres el dueño de la viña, es el Señor. Tú y yo solo somos instrumentos, pero el Señor nos quiere dar la capacidad de poder ser instrumentos finos, cuidadores de las plantas más hermosas que Él creó. Y eso es cada uno de los que estamos presentes esta mañana. Cuando el Señor nos estaba formando, Él veía, estoy seguro y convencido, el jardín del Edén formándose otra vez. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, dijo Jesucristo. Y quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 2 y verso 10. Mira qué hermoso te formó el Señor. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios te está preparando. Verbo naranjo: Dios te está haciendo tierra fértil.
Veo ministros de la palabra. Veo matrimonios restaurados. Veo vidas que vienen de trasfondos difíciles, que son transformadas en esta generación. Veo a padres que se reconcilian con sus hijos, e hijos que encuentran paz y tranquilidad de algo que tal vez hayan sufrido de sus padres. ¿Por qué no te pones de pie esta mañana? No me puedo imaginar lo que Dios ve cada vez que ve que caminamos y damos pasos para convertirnos en ese jardín que Él diseñó desde el principio de los tiempos. Y yo quiero que esta mañana tú empieces a pedirle al Señor que te llene de su Espíritu Santo. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dale gracias al Señor, porque tú no eres una casualidad. Tú fuiste plantado en el lugar donde estás para ser un ministro de la obra poderosa y grandiosa de nuestro Dios. Fuiste puesto en Guatemala, ya sea por nacimiento o porque el Señor te trajo aquí, porque a Él así le place, porque Él quiere ver a esta tierra florecer y nos quiere ver a nosotros ser el ejemplo que otras personas necesitan para poder tomar esa decisión de venir a los pies de Cristo. Tú estás capacitado con el poder, el amor, el conocimiento de la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios. Tienes esa capacidad. Y vamos a empezar a activar eso en nuestras vidas. Llénanos, Señor. Venga tu reino, Padre Celestial. Que venga, Padre Celestial, más de tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Haz tu voluntad de nosotros, Señor.